líderes de la oposición venezolana opinaron respecto al por qué el Partido Acción Democrática salió de la MUD. Dirigentes políticos expresaron su opinión con respecto a la salida de Acción Democrática, AD, de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, anunciada por el secretario general de esta agrupación, Henry Ramos Ayú. El diputado a la Asamblea Nacional, AN, y vicepresidente del partido AD, Edgar Zambrano, manifestó que la decisión de la organización política de salirse de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, estaba cantada debido al incumplimiento de los acuerdos. Fue imposible hacer que los acuerdos se cumplieran y eso imposibilitaba la unidad de propósitos y la coherencia de los esfuerzos dirigidos a hacerle frente al gobierno, señaló Zambrano en el programa A Tiempo, transmitido por Unión Radio. Zambrano también indicó que la incapacidad de elegir un candidato unitario para las elecciones del pasado mes de mayo, y otras contradicciones, los llevaron a tomar esa decisión, que, a su juicio, es significativa, porque sienta las bases para un replanteamiento de lo que debe ser la estrategia de la oposición y el papel de Acción Democrática en una situación tan grave como la que vive el país. Por su parte, Williams Dávila, diputado a la Asamblea Nacional por AD, aseveró que la decisión de la tolda blanca no atenta contra la unidad en ningún momento. Vamos a desarrollar nuestro plan de acción y perfectamente cualquier partido político puede iniciar esta dinámica, y vamos a realizar nuestra propia política y posicionamiento, para captar el descontento del pueblo y así salir de este gobierno, expresó el dirigente merideño en el programa En Sintonía, transmitido por Unión Radio. También admitió que no ha habido sinceridad en la unidad, por apetencias individuales, por lo que recomienda evitar los ataques a la unidad en vista de la situación grave que afronta la nación. El exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, Jesús Chuo Torrealba, indicó que la salida de AD de la MUD le brinda al conjunto de partidos de oposición la oportunidad de resolver la crisis que por intentar ignorarla no han podido superar, y que viene arrastrando la coalición opositora. Destacó que todas las plataformas políticas de la MUD, incluyendo AD, deben encontrar un mecanismo de comunicación que logre encontrar las áreas en las que coinciden. Indicó Torrealba que esta decisión de AD deja en evidencia que no hay una unidad en la oposición venezolana, por lo que aseguró que es necesario concertarla. Recalcó que lo verdaderamente importante es establecer niveles de comunicación. Por su parte, Omar Ávila, diputado a la AN por Miranda y el partido Unidad Visión Venezuela, UV, expresó que la desaparición de la MUD estaba cantada y que ésta dejó de existir hace unos meses. La Mesa de la Unidad no existe porque es una instancia que ni siquiera se reúne. El llamado G4 ha venido actuando de acuerdo con sus intereses personales, haciendo cálculos y solo pensando en ver cómo convertían a su partido o a uno de sus jefes en la primera opción de ser elegidos líderes de la oposición o presidente de la República, señaló Ávila. En este sentido no cuestionó las razones de AD para desligarse de la MUD. También afirmó que la coalición de partidos pertenece a los venezolanos. La MUD se debe al pueblo, eso no lo han entendido muchos de quienes hacen vida en esa instancia política, indicó. Lamentó que a quienes les ha tocado dirigir la organización, no han estado a la altura de las expectativas puestas en la MUD por la mayoría de los ciudadanos que depositaron su confianza en los pasados comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015. Fuente F. Fue imposible hacer que los acuerdos se cumplieran y eso imposibilitaba la unidad de propósitos y la coherencia de los esfuerzos dirigidos a hacerle frente al gobierno, señaló Zambrano en el programa A Tiempo, transmitido por Unión Radio. Zambrano también indicó que la incapacidad de elegir un candidato unitario para las elecciones del pasado mes de mayo, y otras contradicciones, los llevaron a tomar esa decisión, que, a su juicio, es significativa, porque sienta las bases para un replanteamiento de lo que debe ser la estrategia de la oposición y el papel de Acción Democrática en una situación tan grave como la que vive el país. Por su parte, Williams Dávila, diputado a la Asamblea Nacional por AD, aseveró que la decisión de la tolda blanca no atenta contra la unidad en ningún momento. Vamos a desarrollar nuestro plan de acción y perfectamente cualquier partido político puede iniciar esta dinámica, y vamos a realizar nuestra propia política y posicionamiento, para captar el descontento del pueblo y así salir de este gobierno, expresó el dirigente merideño en el programa En Sintonía, transmitido por Unión Radio.
también admitió que no ha habido sinceridad en la unidad, por apetencias individuales, por lo que recomienda evitar los ataques a la unidad en vista de la situación grave que afronta la nación. El exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, Jesús Chuo Torrealba, indicó que la salida de la MUD le brinda al conjunto de partidos de oposición la oportunidad de resolver la crisis que por intentar ignorarla no han podido superar, y que viene arrastrando la coalición opositora. Destacó que todas las plataformas políticas de la MUD, incluyendo AD, deben encontrar un mecanismo de comunicación que logre encontrar las áreas en las que coinciden. Indicó Torrealba que esta decisión de AD deja en evidencia que no hay una unidad en la oposición venezolana, por lo que aseguró que es necesario concertarla. Recalcó que lo verdaderamente importante es establecer niveles de comunicación. Por su parte, Omar Ávila, diputado a la AN por Miranda y el partido Unidad Visión Venezuela, UV, expresó que la desaparición de la MUD estaba cantada y que ésta dejó de existir hace unos meses. La Mesa de la Unidad no existe porque es una instancia que ni siquiera se reúne. El llamado G4 ha venido actuando de acuerdo con sus intereses personales, haciendo cálculos y solo pensando en ver cómo convertían a su partido o a uno de sus jefes en la primera opción de ser elegidos líderes de la oposición o presidente de la República, señaló Ávila. En este sentido no. Líderes de la oposición venezolana opinaron respecto al por qué el partido Acción Democrática salió de la MUD. Dirigentes políticos expresaron su opinión con respecto a la salida de Acción Democrática, AD, de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, anunciada por el secretario general de esta agrupación, Henry Ramos Ayú. El diputado a la Asamblea Nacional, AN, y vicepresidente del partido AD, Edgar Zambrano, manifestó que la decisión de la organización política de salirse de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, estaba cantada debido al incumplimiento de los acuerdos.